Hola mucha, esto es Guate en Cápsula y en la cápsula del día de hoy les traemos quién era Pedro de Alvarado, su relación con Cortés y cómo este jugó un papel clave en la conquista de Guatemala, además de sus primeras incursiones dentro del territorio guatemalteco. Así que nada, quédense para verlo, vamos allá. Entonces, vamos a comenzar con quién era Pedro de Alvarado y su relación con Cortés. Bueno, aquí podemos ver una serie de puntos importantes, pero antes de eso, como verán, hoy nuestro compañero Pizarrón está amarrado porque el aire que hay en la ciudad de Guatemala el día de hoy no es normal, mi gente, entonces me van a perdonar de ver este feo lazo aquí, pero si no, se me cae el pizarrón, señores y señores. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar primero con Cortés. ¿Por qué Cortés jugó un papel clave en la conquista de Guatemala? Aquí van de la edición hablando porque se me olvidó mencionar un dato muy importante acerca de Cortés. Primero que nada, para aclarar, Cortés no era un capitán, era un general y Pedro de Alvarado era su capitán y estaba bajo su mando. Aclarando este punto, mencionar a Cortés es importante porque durante la primera mitad de la conquista de Guatemala, tras ser nombrado Pedro Alvarado como el conquistador de Guatemala, aún seguía bajo las órdenes de Cortés, por lo cual Pedro Alvarado le tiene que rendir cuentas a Cortés durante la primera mitad de la conquista de Guatemala y por eso es importante mencionar a este señor. Ahora sí, podemos continuar. Pero bueno, dirán, ¿cómo entra en la jugada Pedro de Alvarado? Pues bueno, aquí les voy a dar un poco de su historia de vida y cómo es que estos dos se llevaban. Verán, Cortés era un capitán enviado por la corona española para colonizar México, ¿no? Y junto con él vinieron sus capitanes. Pedro de Alvarado era un capitán de Hernán Cortés y ellos dos se acompañaron durante un montón de años en otro tipo de conquistas, porque obviamente antes de ser capitán, Hernán Cortés también desempeñó labores dentro del ejército hasta que pudo avanzar a la posición de capitán, ¿no? Bueno, pues Pedro de Alvarado junto con Cortés ya habían tenido previas experiencias en otras conquistas como lo son la de Cuba, entre otros territorios latinoamericanos a los cuales acompañaron a otras personas a hacer misiones y a conquistar estos territorios, básicamente. Entonces, cuando Hernán Cortés llega a ser el conquistador de México y logra sus objetivos coloniales, tenía básicamente en la mira a Pedro de Alvarado, con quien se llevaba muy bien, para ponerlo en un puesto más alto, ascenderlo. La clásica palanca, mucha. Eso sí. Y bueno, el segundo punto que tenemos aquí en nuestro pizarroncito es que básicamente Hernán Cortés era el jefe de Alvarado. Y como jefe de Alvarado, cuando se da esta primera interacción con los pueblos de los señoríos guatemaltecos, Cortés empieza a decir, estaría interesante también ir allá, ¿no? Y ver qué hay. Por lo cual, en las primeras misiones de incursión, manda a Pedro Alvarado con un equipo reducido de personas. O sea, básicamente lo mandó acompañado, pero como era simplemente una misión de exploración para ver si siquiera valía la pena o no, pues bueno, lo mandaron con poca gente a simplemente conocer el territorio, ¿no? Y ahí es cuando Pedro de Alvarado es enviado por primera vez a Guatemala y se empieza a ser contemplado como el posible conquistador de este territorio. Pero bueno, ahora que ya hablamos un poquito y dimos contexto acerca de la relación que tenían Cortés y Pedro de Alvarado, pues ¿quién era Pedro de Alvarado, no? O sea, ¿cómo era este señor? Bueno, este personaje va a tener suma importancia dentro de lo que es la conquista de Guatemala, no por el hecho de que haya sido el conquistador, sino que pocos conquistadores en Latinoamérica han tenido la influencia que tuvo este señor en el territorio que conquistó. ¿Por qué? Ya vamos a platicar un poquito más de esos motivos, pero primero vamos a platicar un poco de su carácter, porque esto tiene mucho que ver con luego las decisiones que toma y las consecuencias que estas tuvieron para la conquista de Guatemala. Entonces, ¿cómo era este señor? ¿Cómo era que se desempeñaba? Y bueno, aquí tenemos el tercer punto, su carácter y los eventos de la noche triste en 1520. Como les dije, este evento se lleva a cabo en el templo de Huitzilopochtli dentro de una región de la comunidad mixteca.
Verán, Cortés había salido de la ciudad porque tenía otros asuntos que atender y había dejado a Pedro de Alvarado a cargo ese día. Básicamente, la base española estaba situada enfrente del templo de Huitzilopochtli y da la casualidad que en 1321, ese día, había un festival mixteca, ¿no? Los mixtecas estaban celebrando un festival en honor a su deidad Huitzilopochtli. Tezcatipocla, perdón, Tezcatipocla. Estaban celebrando un festival en honor a Tezcatipocla en el templo de Huitzilopochtli y sucede y acontece que, como les comento, este señor era una fichita. No era caracterizado por pensar antes de actuar. Era un hombre de armas tomar, básicamente. Él primero agarraba las armas, hacía y deshacía, y después asumía las consecuencias de sus actos, cosa que le va a jugar chueco en la conquista de Guatemala, como veremos más adelante. Pero bueno, en esta situación no fue diferente. Básicamente, este señor ve que la gente se empieza a juntar, que había demasiada gente, y se empieza a asustar, ¿no? Y dice, ay, no, eso está sospechoso, tú, eso está sospechoso. A mí se me hace que nos van a atacar. ¿Con qué pruebas? Con ninguna, señores, porque los mixtecas estaban tranquilamente celebrando un festival en honor a su deidad. O sea, ellos estaban pacíficamente sin molestar a nadie, ni siquiera estaban así de que pegados, ¿me entienden? O sea, la base militar está enfrente del templo. No es como que estaban así. Pero no, al señor no le pareció que hubiera tantos indígenas juntos, güey, y dijo, por sus santos huevazos, dijo, bueno, los voy a atacar antes de que nos ataquen a nosotros. No sé qué le pasaba en la cabeza, pero esa fue la decisión que toma ese día y desencadena lo que conocemos como la matanza en el templo de Huitzilopochtli. Básicamente este señor agarra, camina hacia el templo, agarra su espada y dice ¡Juapa! Y mata a la nobleza que estaba dentro del templo. Obviamente la gente ve que matan a sus nobles y deciden levantarse en armas. Cabe recalcar que esta población ya estaba dominada. Básicamente, este pueblo mixteca ya se había rendido, ya estaba en paz con los españoles y Pedro de Alvarado lo que hizo fue hacer que se levantaran nuevamente en armas y no fue solo la región que habitaba cerca del templo de Huitzilopochtli, fue toda la ciudad entera, huevones, fue toda la ciudad entera que se levantó en armas contra los españoles y desencadenó que estuvieran atrapados en el templo de Huitzilopochtli por 5 días, cosa que causó la muerte de 150 españoles y 2000 tlaxcaltecas. Y esto se conoce como los eventos de la noche triste, donde casi se manda al garete la conquista de México gracias a nuestro hermoso conquistador. Bueno, el último punto que tenemos aquí acerca de este personaje histórico es que esta es solo una de las pruebas que tenemos de que este señor era tremendamente volátil, tenía un carácter horrendo, básicamente. Era sumamente enojón y era impulsivo ante todo, ¿no? Actuaba primero antes de pensar y eso le va a jugar chueco muchas veces dentro de la conquista de Guatemala. Y no solo eso, también demostró ser especialmente cruel. Vamos a hablar un poco más a detalle acerca de la crueldad que este personaje tuvo con los pueblos del altiplano, pero es cierto. Incluso los mismos españoles que lo acompañaron lo consideraban especialmente cruel. Pero bueno, eso fueron en resumen los eventos de la Noche Triste. Ahora vamos a platicar un poco de quienes lo acompañaron, porque para esto Cortés lo nombra conquistador de Guatemala, ¿no? Y lo manda ya con un ejército formal y aliados mexicanos, o sea, tropas mexicanas, tlaxcaltecas, que lo acompañan para iniciar la conquista de Guatemala, ¿no? Bueno, los acompañantes que trajo eran principalmente sus hermanos. ¿Y estos quiénes eran? Dirán, bueno, pues tenemos a Jorge de Alvarado, quien va a jugar un papel clave dentro de la conquista de Guatemala, al igual que Gómez de Alvarado. Gómez de Alvarado surtió un papel principal y, en mi opinión, la conquista de Guatemala no hubiera podido concretarse como se concretó si no hubiera sido por él, gracias a que él hablaba náhuatl y hablaba
otras lenguas de la región. Entonces él fungía como traductor, básicamente. Y luego vamos a ver su papel dentro de la rebelión cachiquel y cómo él convence a los reyes de rendirse, pero bueno, eso ya es otro tema en el que vamos a profundizar más adelante. Aparte de estos dos hermanos y González, González realmente no tiene un papel como demasiado importante, pero sí lidera algunas campañas militares dentro de la conquista de Guatemala. Y por último tenemos a Doña Luisa como parte de su familia. Doña Luisa es básicamente la que funge como esposa de Pedro de Alvarado. ¿Quién era Doña Luisa? Era una mujer indígena tlaxcalteca que, esto se ve muy horrible, ¿no? Pero así eran las cosas antes, fue regalada a Pedro de Alvarado por Cortés, que cabe recalcar que Pedro Alvarado ya estaba casado, pero en viuda solo un año después de contraer matrimonio, entonces pues era viudo, y la que funge como esposa de este señor termina siendo esta mujer indígena proveniente de México, la cual se trae hasta territorio guatemalteco y lo acompaña durante casi toda la conquista de Guatemala. Ahora vamos a platicar un poco de los acompañantes que trajo que no eran específicamente de su sangre. Y entre los dos más relevantes que podemos destacar tenemos a Diego Rojas y a Pedro Portocarrero. Estos dos fueron capitanes de Alvarado, quienes desempeñaron roles bastante importantes en la conquista e incluso fueron los líderes de campañas militares que tuvieron éxito y básicamente conquistaron bastante del territorio guatemalteco. En resumen, ellos eran otros capitanes de Pedro de Alvarado, básicamente, y específicamente Pedro Portocarrero luego se convertiría en su cuñado porque se casaría con una de las tres hijas de Alvarado. Ahora les voy a contar un poco más en profundidad por qué es que Pedro de Alvarado tuvo el poder que tuvo sobre la región y tuvo una dominancia que pocos conquistadores en el territorio latinoamericano llegaron a tener. Bueno, esto fue básicamente y en resumen porque fue nombrado adelantado por la corona española. Esto gracias a que luego de los sucesos que pasan después de la conquista de Cumarcaj, él parte hacia España para contarle de estos avances dentro de la conquista de Guatemala a la corona española y gracias a que pues tenía un colmillote y una casa casi bien chilera, lo nombran adelantado. ¿Y qué es ser adelantado? Básicamente era hacerlo un virrey dentro de Guatemala. O sea, podía tomar decisiones sin consultarle a la corona española y además de eso podía confiscar tierras, oro, ganancias, básicamente los recursos del territorio estaban total y completamente a su disposición, por lo cual esto desencadena que él literalmente pudiera hacer prácticamente lo que se le diera la gana con los pueblos de la región y con sus recursos, sin que nadie le dijera nada porque tenía la potestad de hacerlo. Tenía los derechos en papel para hacer con el territorio guatemalteco lo que se le diera la gana, básicamente. También otra de las cosas que influyó mucho, y este es el segundo punto que tenemos aquí, es el poco interés de la corona por el territorio guatemalteco. Ya más avanzada la conquista, la corona de España se da cuenta de que las reservas minerales que esperaban encontrar en Guatemala no eran las que se esperaban. Básicamente, nuestra producción de minerales como el oro y la plata no era comparable a la que encontraron en México, por lo cual la corona básicamente dijo que se los coma el perro. O sea, no les importaba en demasía qué sucediera con el territorio porque no tenía recursos suficientes los cuales ellos pudieran explotar, por lo cual la corona tardó más de lo habitual en imponer objetivos coloniales y por lo tanto leyes que en cierta parte traían algún tipo de protección para los pueblos de la región, lo cual hizo que básicamente Alvarado durante sus años en Guatemala pudiera hacer con los pueblos indígenas lo que se le dio su gana, literalmente, porque la corona no lo estaba taloneando para que confiscar sus ganancias hacia el tesoro real y tampoco lo estaban presionando para que se instauraran leyes o que se instaurara la estructura real de una colonia española. Por lo cual la colonia avanzó muchísimo más lento dentro de Guatemala y por eso es que la conquista fue tan extremadamente larga y gracias a otros eventos que luego vamos a platicar.
Pero gracias a este desinterés de la corona, básicamente le dieron rienda suelta a la bestia. Básicamente la avaricia de este señor y la crueldad que tenía dentro de su ser pudieron ser libres y hacer lo que se le diera su refregada gana porque no tenía a nadie que lo detuviera y como él era la máxima autoridad dentro del territorio guatemalteco, nadie le podía decir nada, básicamente. Y esto no es solo desde la perspectiva actual o con ojos desde el presente, ¿no? Aquí no soy yo metiendo mi cuchara y diciendo, uy, este señor era súper cruel. No, y les voy a decir por qué con hechos. Esto se demuestra en los juicios que se le imponen en México a Pedro de Alvarado en 1529. ¿Por qué? Fue denunciado por los mismos miembros de su congregación, o sea, fue denunciado por los mismos españoles ante la Embajada de México sobre sus crímenes contra los pueblos indígenas. Fue juzgado en México en 1529 por abusos de poder y maltrato hacia la población indígena. O sea, yo no me estoy inventando esto, incluso era extremadamente cruel este señor como para su época. Hay un testimonio que se saca de un señor acerca de Pedro de Alvarado y él opina, parafraseadamente, que básicamente el señor era especialmente cruel con los pueblos indígenas y que hasta incluso los mismos españoles lo juzgaban por eso. O sea que tristemente a los pueblos del altiplano guatemalteco y de la región en general les tocó un conquistador que fue específicamente sanguinario y cruel. Eh, Esto no es por pintarlo de una mala manera o por alimentar la leyenda negra, si algún español me está viendo, es la dura y cruda realidad que nos tocó vivir dentro del territorio guatemalteco. No es que yo me lo esté inventando, como les digo, ahí están las fuentes que pueden ir ustedes a checar y los juicios de 1529. Y se preguntarán en qué terminaron esos juicios, el señor tuvo alguna consecuencia y la respuesta es no, porque como les dije, en el anterior segmento, la corona no tenía interés en nuestro territorio. La colonia se instaura luego de su muerte y antes de ella, Alvarado básicamente se justificó diciendo que pues eso eran mentiras, eran calumnias, que eso no había pasado. Y les digo, como la corona realmente no tenía interés en nuestro territorio y tampoco tenía interés por el bienestar de los pueblos indígenas, por lo cual básicamente no le hicieron nada, no tuvo consecuencias reales para él ese juicio y terminó en prácticamente nada porque el señor murió feliz y contento, aunque la historia de su muerte es muy curiosa y muy chistosa y yo se las voy a contar en detalle más adelante. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente sección de esta cápsula que va a ser los primeros acercamientos de los pueblos de Guatemala con Cortés y las primeras incursiones al territorio guatemalteco. Aquí nuevamente van de la edición porque volví a meter la pata. En esta sección menciono al pueblo quechí como los que se acercan primero a los españoles, pero tengan en mente que no fueron los quechí, fueron los quiche. Simplemente se me confundió el cerebro con las pronunciaciones. Pedimos disculpas. Fin del aviso. Podemos proseguir. ¿Cómo fueron los primeros acercamientos de Cortés hacia los pueblos y señoríos de la región guatemalteca? O bueno, lo que hoy conocemos como Guatemala. Bueno, el primer acercamiento del cual tenemos registro se da en 1521, en el cual Cortés y Pedro de Alvarado se embarcan en una pequeña expedición hacia territorio guatemalteco, básicamente más allá de la frontera con Soconuso, porque claramente no, estos dos señores tenían hambre de más. Y bueno, pues dijeron, vamos a ir a explorar para ver si vale la pena hacer una incursión y buscar financiamiento para otra conquista dentro de este territorio, ¿no? Entonces aquí se dan los primeros contactos con los pueblos cachiquel y quechí dentro del altiplano de Guatemala. Esta incursión no fue de especial importancia porque no hubo un diálogo, como sí veremos que hubo en 1522, sino que hubo más bien los primeros acercamientos, un monitoreo del territorio y básicamente simplemente fueron a guachar, a ver qué había. Y bueno, ahora en 1522, y esta es la reunión importante, se relata en una carta de Cortés que le escribe al rey de España que un pueblo del altiplano guatemalteco
se había acercado a la frontera con Soconusco en Tuxpan para reunirse con él y platicar para pedirle disculpas por ciertos alborotos que habían habido en una población que ya estaba pacificada por Hernán Cortés. Básicamente, otro pueblo vecino había hecho una revolución en Soconusco, se había levantado la población que ya estaba asentada y este pueblo fue a pedirle disculpas a Cortés por las molestias y aclararle que no habían sido ellos. Se debate aún si esta carta explica o no bien la situación o fue una malinterpretación por parte del traductor que le dijo a Cortés, porque en esta carta se relata que eran dos pueblos los que vinieron, que los historiadores marcan como los quechí y los cachiquel. Y bueno, si no se han visto, la anterior cápsula que les dejo por aquí arribita, como vimos en el contexto político del altiplano, que los quechí y los cachiquel fueran juntos hacia Tuxpan estaba prácticamente imposible. O sea, no había manera de que esos dos pueblos que eran enemigos a muerte hubieran ido en santa paz a hablar con Hernán Cortés en México. No había forma. Entonces, la teoría que se sostiene es que fueron simplemente los cachiquel los que atravesaron desde la parte central de Guatemala hasta Tuxpan en Soconusco para hablar con Cortés y aclararle que no habían sido ellos los que habían alborotado a la población, ¿no? ¿Por qué dirán ustedes los cachiqueles se les ocurrió ir a pedirle disculpas a Hernán Cortés? Y bueno, los historiadores también sostienen teorías de que los cachiquel muy inteligentemente decidieron ser los primeros en acercarse a los españoles porque sabían lo que se venía. Aclaramos este punto también en la cápsula anterior, como les digo, en el contexto político de la región guatemalteca antes de que llegaran los españoles, pero está esta creencia de que los señoríos guatemaltecos eran comunidades aisladas y que realmente no había como una situación geopolítica aquí antes de que los españoles llegaran, cuando la realidad es que no es así. Entonces, muy inteligentemente, los cachiqueles vieron la situación. Dijeron, si derrotaron a los pueblos mexicanos, que son mucho más grandes y más poderosos que nosotros somos los que siguen. Entonces, iniciaron esta aproximación hacia los españoles de una manera amistosa para protegerse y aliarse con los españoles para que no sufrieran las consecuencias que habían sufrido los pueblos en México, como ya se había visto, ¿no? Porque crean o no, las noticias sí viajaban, ¿eh? Ese es otro dato curioso que les tengo, pero estos lienzos de los que platicamos también en la cápsula anterior, por si no la han visto, estos lienzos también servían como noticieros, así era como las noticias llegaban hacia Teotihuacán, por ejemplo. El lienzo de Cualquichoyan era un escrito dirigido a la corte de Moctezuma para contarle los sucesos que estaban pasando en Guatemala. Y así era como viajaban las noticias. Entonces, los pueblos del altiplano guatemalteco ya sabían lo que había pasado en México y ya estaban en alerta. Esto lo vamos Esto lo vamos a ver más a profundidad cuando ya entremos dentro de la conquista del señorío quechí. Vamos a ver que ellos ya estaban esperando a los españoles, cómo fue esto, etcétera, pero eso ya va a ser para la siguiente cápsula. En esta, lo que les quiero aclarar es que sí, se tiene registros por esta carta de Cortés que tuvo contacto con los cachiquel primero y que estos básicamente le trajeron un tributo, le trajeron un generoso tributo en hombres, en oro y en telas para contentarlo, básicamente. Lo que ellos no querían era que hubiera derramamiento de sangre y por lo tanto decidieron acercarse primero a los conquistadores para aclararles que ellos no eran los que estaban haciendo esos desastres, que eran otros pueblos del altiplano y que ellos no tenían intenciones de pelearse con los españoles. Cosa que al principio les salió muy bien, a decir verdad. Luego de esto, en 1523, gracias a esta ofrenda que le trae este pueblo, Hernán Cortés básicamente contempla ya seriamente la posibilidad de una conquista llevándose a cabo en Guatemala porque vio el tributo que le trajeron, ¿no? O sea, no se describe exactamente la cantidad, y esto es algo muy curioso de los documentos prehispánicos y coloniales, que es que las cantidades no eran exactas. Por ejemplo, hay batallas donde se describen ejércitos de 5,000 personas, 8,000 personas, y la realidad es que en esos tiempos en el español no se usaba cifras como para describir cantidades exactas, sino que era para decir muchos, ¿no?
Por ejemplo, hay exageraciones donde dicen miles de millones o cosas así, ¿no? Y no es que hubieran miles de millones, entonces no tenemos como la cantidad exacta de tributo que les dieron, pero se entiende por la carta y la manera en la que lo describe Cortés que fue un tributo muy generoso, que fue algo bueno, ¿no? O sea, le dieron un buen regalo, pues le dieron un buen pedazo del pastel al señor y eso le hizo cobrar aún más interés, perdón, en la región junto con Pedro de Alvarado y por lo tanto en 1523 parten hacia España para conseguir financiamiento y proponer el proyecto a la corona española. Y bueno, así es como termina esta saga de contexto acerca de cómo inició la conquista, cómo es que se dan estos primeros acercamientos y todo el contexto previo de los pueblos que ya habitaban la región. Así que espero que les haya gustado mucho esta serie de cápsulas para que ustedes entiendan un poco mejor y ya en la siguiente cápsula nos vamos a adentrar de lleno en la conquista de Guatemala, cómo pasó, batallas importantes, cómo conquistaron a todos los pueblos del altiplano, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser un viaje muy interesante, así que por favor estén muy pendientes y pues nada, yo me despido y hasta la próxima.